¿Qué tal? Buenas tardes. Espero se encuentren bastante bien. Pues ya estamos a punto de celebrar lo que es la Pascua y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es un tiempo en donde hay que meditar mucho acerca de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, en lo cual, cómo es que estamos viviendo nuestra vida, qué realmente estamos haciendo para Dios, para Jesús, qué tanto le estamos permitiendo a Jesús hacer en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestros pensamientos y pues qué tanto estamos muriendo a nosotros mismos, qué decisiones a favor de Dios estamos tomando hoy por hoy. Y pues hoy vamos a ver el tema de la resurrección de Jesucristo, es el tema crucial en la Biblia, ¿no? Porque en sí todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la parte central es la salvación del hombre, ¿no? La salvación que viene gracias al plan de salvación que Dios instauró, diseñó cuando Adán y Eva tomaron la decisión de pues echar abajo el plan de Dios, ¿no? O sea, al momento de desobedecer, al momento que decidieron también ser igual a Dios y desobedecer lo que Dios había dicho, y pues que con esa decisión entró la muerte al ser humano, ¿no? Justo ahí fue donde Dios en ese momento trazó el plan de salvación para toda la humanidad y es el punto central. Lo que dice la Biblia. Y el día de hoy yo me voy a basar en el Evangelio de Marcos para poder hablar acerca de esto. Voy a dar un breve resumen tal vez de lo que fue la crucifixión de Jesús, pero prácticamente vamos a enfocarnos hoy en lo que es su resurrección, ¿ok? Bueno, vámonos rápidamente a Marcos. En el capítulo, me parece, a ver, déjame checar. En el capítulo 14, rápidamente podemos ver cómo empieza el título, el complot para matar para aprender a Jesús. Vemos como en el verso 1 y verso 2 dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo ya empieza a haber ese complot, ese plan para aprender a Jesús, para arrestarlo. Y vemos cómo ahí todo empieza, ¿no? En el verso 3 vemos que Jesús es ungido en Betania, ¿no? En casa de Simón el leproso, donde una mujer pues vino con un vaso de alabastro, perfume de nardo puro, de mucho precio, y rompió el vaso y lo derramó sobre su cabeza, ¿no? Y de esta forma lo ungió preparándolo, esta mujer sin saber, probablemente guiada por Dios, lo ungió preparándolo para la sepultura, ¿no? Para lo que se avecinaba acerca de Jesús, ¿no? O sobre Jesús. Entonces podemos ver cómo todo se va cumpliendo, ¿no? Después vamos a ver cómo Judas ofrece entregar a Jesús, ¿no? Ofrece entregar a su maestro por dinero, ¿no? Por monedas de plata. Y después vemos cómo viene lo que es la institución de la Cena del Señor, donde nuestro Señor Jesucristo estaba con sus discípulos y fue donde tuvieron la Cena del Señor, donde Jesús partió el pan, ¿no? Dio a los discípulos el vino. Y es algo muy, muy importante, ¿no? Aquí como vamos a leer el verso 22, y mientras comía Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y lo dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracia, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios, ¿no? En el verso 22 dice: mientras comía Jesús tomó pan, ese versículo me faltó leer, y bendijo y lo partió y les dijo, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo, ¿no? Que es entregado por nosotros. Entonces de aquí vemos cómo Jesús les da el preámbulo de que su cuerpo iba a ser partido, ¿no? De que Él se iba a entregar y que iba a derramar su sangre por nosotros, que es el nuevo pacto, ¿no? Que por muchos es derramada. La sangre es señal del pacto, de que solamente a través de Cristo, a través de su sangre, a través de su sacrificio, nuestros pecados, nuestra vida puede ser limpiada, puede ser transformada, puede ser librada de la esclavitud del pecado. Y bueno, después vemos cómo Jesús anuncia
La negación de Pedro, como Jesús va al huerto de Getsemaní con algunos de sus discípulos, Jesús ora, al saber de él y Jesús conocer lo que se le avecinaba, pues en él entró una fuerte, pues sí, impacto de lo que él iba a sufrir, que dice la Biblia que pues sudó gotas de sangre, ¿no? Y entonces eso es, en algún punto, no sé si lo hemos hablado aquí en los estudios, científicamente está comprobado que cuando una persona entra a niveles puntos máximos de estrés o de preocupación y ansiedad, se rompen algunas glándulas de sudor en la frente y eso ocasiona que pues suden con sangre, ¿no? Después vemos el arresto de Jesús. ¿Cómo es que Jesús fue arrestado? Jesús ante el concilio. Aquí se cumple lo que Jesús le había dicho a Pedro, que Pedro lo niega. Después vemos que Jesús es llevado ante Pilato y donde Jesús es sentenciado a muerte. Vemos como después, más adelante, crucifixión y muerte de Jesús, Jesús es sepultado, ¿no? Entonces vamos a empezar a leer desde donde Jesús es sepultado para entrar ya de lleno pues al estudio, ¿no? Dice, cuando llegó la noche, bueno, más bien vamos a leer desde la crucifixión y muerte de Jesús. Dice, y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz, ¿no? Entonces ahorita yo estoy en Marcos 15, versículo 21, por favor, para que me acompañes. En el verso 22, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para que se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito es de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. De esta... sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvo, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él injuriaban, ¿no? Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad cómo llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajar. Mas Jesús, dando gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre, el Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Entonces aquí podemos ver cómo es que fue la crucifixión de Jesús. Ahora, como yo platicaba contigo, era algo que ya estaba escrito, era algo que tenía que suceder, era algo que tenía que pasar así. Mucha gente a veces tiene como tal vez el error de decir que los judíos mataron a Jesús. Otros dicen que no fue los judíos, que fueron los romanos, ¿no? Pero aquí quiero aclarar un punto. Nadie mató a Jesús. Ni fueron los romanos, ni fueron los judíos. Jesús tomó la decisión de entregar su vida. Jesús decidió en qué momento él tenía que entregar el alma. O sea, a él nadie lo mató. Él sabía que era el momento de entregar el espíritu al Padre. ¿Por qué? Porque acuérdate, Dios, Jesús es Dios. Y él tenía el control, él tiene el control sobre todo, y él vino a entregarse por amor a nosotros. Él se entregó, nadie lo mató. A Dios, porque al decir que alguien lo mató es como si algo se le hubiera salido de control a Dios y es como chispas, lo mataron. No,
Nadie lo mató, Jesús se entregó a sí mismo por amor y para poder otorgar la salvación y el perdón de los pecados a la gente que decida creer en Él en fe como su Salvador. Hemos conocido este pasaje. Si tú te vas a Génesis 3, aquí dice desobediencia del hombre, perdón, y aquí nos narra cómo es que Eva fue engañada, Adán también decidió comer del fruto, cómo se rompe ese plan, ¿verdad? Que Dios había trazado perfecto para la humanidad. Y vemos cómo Dios castiga a la serpiente, que sabemos que la serpiente es el diablo. Y hubo algo que le dijo, ¿no? En el verso 15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí podemos ver que la simiente de la mujer proviene de Dios. Y que de aquí en adelante Dios, a través del Antiguo Testamento, iba a revelar el plan de salvación para la humanidad. De aquí Dios ya le estaba diciendo a la serpiente cómo es que iba a ser vencida, que iba a venir un Salvador, el Salvador del mundo, que iba a través de él, iba a ser vencido todo pecado, toda maldad, todo el diablo, el mundo, todo lo que se opone a Dios. Y que en él iba a ser la victoria, en él íbamos a poder obtener la victoria. Y a través del Antiguo Testamento Dios va revelando muchas cosas que iban a pasar y que se cumplieron en el Nuevo Testamento con la persona de Jesucristo, con la vida de Jesús. Y también vámonos a Números 21:9, por favor. Y vemos cómo están como en Números, ¿no? Dice la serpiente de bronce, lo titula. Vemos cómo el pueblo de Israel se rebela. Vamos a leer desde el capítulo 21, versos 6 al 9. El pueblo de Israel está en el desierto. Acuérdate que ellos ya habían salido de Egipto, ellos ya habían atravesado el Mar Rojo, ya Dios los había liberado de Faraón con las plagas. Y vemos cómo el pueblo de Israel se rebela en contra de Dios. Y dice el verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová, contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, ponla sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido y mirara a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta, y con alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo el pueblo judío pues se rebela, el pueblo de Israel se rebela, desobedece a Dios, Dios manda este tipo como de disciplina al pueblo con las serpientes para que el pueblo se arrepintiera de su pecado, ¿no? Entonces le pide Jehová, Moisés ora y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente, ¿no? Ardiente, que la pusiera sobre un asta y que la levantara, ¿no? Y cualquiera que mirara y que fuera mordido por esa serpiente y mirara esa estatua de bronce levantada, iba a vivir. Ahora, la enseñanza espiritual de esta serpiente es que Moisés tenía que hacerla y tenía que levantarla, ¿sabes? Y las personas que vieran esa serpiente iban a vivir. Ahora, ¿qué enseñanza nos trae con la cruz del Calvario? Es que cuando crucificaron a Jesús, vámonos otra vez a Marcos, es que a Jesús lo levantaron en una cruz, ¿sabes? O sea, él fue crucificado y lo levantaron, así como Moisés levantó la serpiente de bronce. Jesús fue levantado en la cruz del Calvario, con la cruz, ¿sabes? Y cualquiera que cree en Jesús, que mire la cruz del Calvario y diga, allí Jesús pagó por mis pecados, es como va a venir la salvación a nuestra vida. Y justo como Moisés y la serpiente de bronce, todo el que mirara esa serpiente, esa estatua levantada, venía la sanidad a su vida de esa mordedura y no iba a morir. Igual nosotros voltear a ver la cruz del Calvario, al ver lo que Jesús hizo, al recordar su sacrificio y creer en Él y pedirle perdón por nuestros pecados, Él nos iba a limpiar y nos iba a rescatar de esa muerte eterna. Entonces realmente, como te digo, o sea, a través del Antiguo Testamento Dios manifestó de muchas formas y muchas maneras la salvación. Él habló mucho acerca de Jesús. Obviamente en el Antiguo Testamento no nos reveló el nombre de Jesús, pero muchas cosas Él las habló y que se vino a cumplir en la persona de Jesús.
¿Ok? Después vemos en el pasaje que Jesús es sepultado, ¿no? Entonces ahora vámonos a meter de lleno acerca de la resurrección, ¿ok? Dice así, capítulo 16, verso 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, eso se refiere al domingo. Para los judíos el primer día de la semana es el domingo. Vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada al sepulcro, ¿no? Y cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero él decida a sus discípulos, a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado el temblor y espanto, ¿no? Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Entonces aquí podemos ver cómo Jesús fue crucificado. El día viernes pidieron su cuerpo para sepultarlo. Lo sepultaron. Hacerlo todo porque acuérdense que el día sábado es el día séptimo donde los judíos descansan, donde no hacen nada. Entonces pues ese día, por eso el viernes lo tenían que sepultar, porque acuérdate que el día sábado para los judíos no empieza a las 12 de la noche como nosotros, que empieza el siguiente día. Para ellos es a las 6 de la tarde del viernes, ya es el sábado, ¿no? Entonces por eso tenían como que apresurarse para sepultarlo, para darle sepultura al cuerpo de Jesús. Y bueno, entonces el viernes a las 6 de la tarde empieza el sábado. Acuérdate que en el día de reposo la ley manda que los judíos no pueden hacer absolutamente nada. Es el día de reposo, o sea, no trabajan, nada. Es un tiempo en el cual los judíos deben dedicarse en oración, ayuno a Dios. Y es un día donde literal descansan por completo y no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, bueno, viene el sábado y ya el primer día de la semana, el séptimo día es el sábado. El primer día de la semana es el domingo para ellos. Entonces dice que pues venían las mujeres, ¿no? A terminar de preparar el cuerpo de Jesús porque pues ya no pudieron hacerlo porque se atravesó el sábado, que es el séptimo día. Entonces ellas ya venían con todas las especies aromáticas para ungirle, ¿no? Y terminar la preparación. Aquí podemos ver cómo Dios toma a estas mujeres para poder narrar esto en la Biblia, ¿no? Si tú te acuerdas, en el Antiguo Testamento las mujeres no tenían voz ni voto, no podían dar testimonio. Solamente el hombre como género masculino era el único que tenía ese derecho para poder hacerlo. Ahora viene Jesús y el Evangelio realmente pone en orden todas las cosas. Esto no es la voluntad de Dios, que el hombre pisoteara a la mujer. Eso no es la voluntad de Dios. Esto es en consecuencia a la caída del hombre y al pecado del hombre en el orgullo, que a veces el ser humano quiere ser más que los demás. Pero esto no es la voluntad de Dios. Dios no es así. Dios no en ningún momento él manifestó casi fuera. Al contrario, viene Jesús y pone en orden muchas cosas, dentro de ellas la voz de la mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres fueron escogidas por Dios para servirles. Jesús enseñaba a las mujeres. Cuando él predicaba, él lo hacía con hombres y mujeres. Y si tú te acuerdas, los judíos solamente enseñaban a los hombres varones, o sea, no había mujeres ahí. Y con Jesús es totalmente diferente. Jesús enseñaba tanto a hombres como a mujeres y las mujeres le servían, o sea, porque literal eran discípulas que caminaban con Jesús. Entonces podemos ver aquí cómo Jesús trajo orden, ¿no? Y vemos cómo en el verso 2, muy de mañana, el domingo, el primer de la semana, vinieron al sepulcro. Entonces, como venían con esta cuestión de que pues querían terminar la sepultura, pues en su momento, al principio, pues no pensaron como en quién iba a mover la piedra. Ya hasta cuando iban de camino, de repente dijeron, ay, ¿y quién nos removerá la piedra, no? La entrada al sepulcro. Pero justo cuando ellas llegaron, la piedra estaba removida, o sea, la piedra muy grande. Y dice que cuando entraron vieron un joven, ¿no? Y él les dijo que no se asustaran y que fueran a contarle a sus discípulos lo que ellos habían visto. Entonces aquí es lo que te digo, o sea, cómo Jesús utilizó la vida de estas mujeres para dar testimonio, cosa que antes no se podía hacer.
Jesús utilizó la vida de estas mujeres para que fueran a dar testimonio, para que fueran a hablar acerca de quién había resucitado. Ellas fueron las primeras. O sea, ¿tú te imaginas que a lo largo de la historia ellas fueron las primeras en ver la resurrección de Jesús? ¿A qué me refiero a ver la resurrección? A ver el sepulcro totalmente vacío, ¿no? Donde Jesús ya había vuelto a vivir, ya estaba vivo, está vivo. Y los primeros testigos en observar esto fueron unas mujeres. O sea, de verdad, qué impacto. O sea, cómo es Dios tan hermoso y tan precioso que viene a poner orden, ¿verdad? Jesús viene a realmente manifestar las cosas como deben de ser y como son. Y vemos cómo ellas van, se lo comentan a sus discípulos. En otros evangelios podemos ver cómo unos discípulos corren al sepulcro para ver, ¿no?, lo que estas mujeres habían dicho, y ven que relativamente Jesús ya no está en el sepulcro. Jesús venció a la muerte, Jesús venció al pecado y Él volvió a vivir. Él tomó su vida para resucitar, para vencer el pecado, y ahora podemos ver que Jesús está vivo, ¿no? Vamos a terminar de leer esto. Después en el verso 9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, y cuando ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando, ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo los discípulos pues relativamente no le creyeron, porque te digo, en ese tiempo no estaba acostumbrado que la mujer pues realmente diera testimonio de algo y que algo no era verídico. Pero Dios nos quiere enseñar algo muy, muy importante en esto, ¿no? O sea, si Dios no hubiera querido que esto fuera importante, no hubiera escogido a las mujeres para que ellas fueran a dar testimonio de esto, ¿no? O sea, el punto aquí es de que somos un cuerpo, hombres y mujeres pertenecemos al cuerpo de Cristo. Aquí no podemos decir quién es más, quién es menos. Finalmente, así como Dios utilizó a grandes hombres para dar a conocer su palabra, aquí Dios utilizó a grandes mujeres para dar a conocer su resurrección y que Él estaba vivo. Y ahora, la resurrección es algo tremendo, no es cualquier cosa, es un hecho importante, es un hecho vital en la palabra de Dios, y es algo muy impactante que Dios haya utilizado la vida de una mujer, de unas mujeres, para dar a conocer este acontecimiento. Eres amada por Dios, eres preciosa ante los ojos de Dios, tu vida es útil, solamente créete lo que Dios te está diciendo, cree, o sea, de verdad cree lo que Dios te dice. Dios puede usar tu vida tremendamente y tu vida puede traer mayor impacto a la vida de las personas, tanto en la vida de los hombres como en la de las mujeres. Solamente es que tú le entregues tu corazón a Dios en humildad, en sinceridad. Y bueno, entonces vemos cómo no le creen a esta mujer, a María Magdalena, y veamos qué sucede, ¿no? En el verso 12 dice: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron, ¿no? Entonces ya aquí ya es un problema de incredulidad, donde a veces Dios te puede avisar de diferentes cosas, de diferentes sucesos, ¿no? Y no crees. Por ejemplo, en este caso, Jesús ya había anunciado de su resurrección. Antes de que Jesús fuera crucificado, Él anunció que Él iba a vivir, ¿sabes? Y Él lo dijo. Y cuando escucharon a estos que realmente había pasado, o sea, no le creyeron. Entonces aquí ya es un problema de incredulidad del ser humano, donde muchas veces Dios nos avisa de ciertas situaciones y nuestra incredulidad de no, pues no, a mí no me va a pasar, es que no creo que sea así o asado, pueden realmente traer te puede perjudicar tu vida, ¿no? Dios te da avisos de muchas maneras y formas de, oye, detente con esto, oye, ten cuidado con otra cosa, oye, ten cuidado con esta persona. Pero a veces nuestra incredulidad y el no querer obedecer a Dios nos lleva a tomar decisiones que finalmente luego pues empiezan a perjudicar a otras cosas o empiezan a perjudicar a tu ministerio, y todo por no querer escuchar la voz de Dios que te avisa de muchas formas. Entonces los discípulos no creyeron. Y veamos el verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a las mesas, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
El que creyese y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicando a todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Entonces realmente está increíble porque dice que finalmente Jesús se le aparece a los 11 discípulos, ¿no? Finalmente Jesús les dice, oye, ¿qué está pasando contigo? O sea, ¿qué está pasando? ¿Que no crees en que realmente, o sea, los discípulos caminaron con Jesús, anduvieron con Jesús, vieron tremendos milagros, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Los discípulos vieron cosas que nadie en el mundo pudo ver y jamás nadie verá cuando anduvieron caminando con Jesús. Vieron milagros tremendos, vieron la forma en cómo Él murió y no creían y que Él tenía el poder para tomar su vida, era Dios mismo, Dios hecho hombre. Y Jesús se les dice, o sea, ¿por qué no creyeron? O sea, ¿por qué tienen ese corazón tan duro? Ya que habló con ellos, o sea, aún así Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? El que creyese será salvo, el que no creyese será condenado, ¿no? Dios les dio autoridad, la autoridad del Espíritu de Dios, la autoridad de la palabra de Dios, de que fueran a predicar el evangelio por todo el mundo, ¿sabes? Dios resucitó, Jesús resucitó, Dios nos dio la victoria sobre el pecado. Es muy importante festejar la resurrección de Jesucristo. Es un suceso tremendamente importante. O sea, en lugar de estar tristes, deberíamos estar felices de que Él nos dio la victoria de nuestro pecado, de nuestra carne. Jesús ya obtuvo esa victoria sobre el diablo, sobre todas las cosas que nos afectan en la vida. Y ahora yo te pido que en este día de resurrección tú medites en tu vida. ¿Cuánto le has permitido tú trabajar a Dios en tu vida? ¿Cuánto le has permitido a Jesús tener esa victoria en esas áreas donde tal vez a veces nos aferramos y pensamos que podemos aún continuar con nuestras cosas y que nada va a pasar y que nada va a suceder y que no va a haber consecuencias? Realmente, si tú ya eres un hijo o una hija de Dios, deja tu vida en manos de Dios, deja tu vida en las manos de Jesús. Él tiene un plan perfecto y vivamos conforme a su voluntad, vivamos conforme a lo que Él dice en su palabra y vayamos por todo el mundo y hablemos de Jesús y hablemos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, pero no solamente con la boca confieses, o sea, que tu vida realmente dé testimonio de que en qué Dios crees, porque tú podrás ir por el mundo hablando de Jesús, pero si tu vida no refleja, nada, de nada te sirve. O sea, realmente entrega tu vida a Dios, deja que Jesús sea el que viva tu vida, ¿no? Y dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, Dios nos ha dado el poder de la palabra de Dios, porque en Él está el poder, porque Él es nuestro Salvador, Él es Dios. Entonces, realmente festejemos la resurrección. Él está vivo y vayamos con la gente y digamos Jesús está vivo y que se vea su vida en nosotros, que realmente reflejemos que con nuestras palabras, acciones, decisiones y pensamientos de que Jesús está vivo y que Él es el Señor de nuestra vida. Y después termina esto increíble. El Señor, después de que habló, fue recibido arriba en el cielo, se sentó a la diestra de Dios. Nuestro Jesús está a la diestra de Dios. Él está vivo, Él está en el cielo. Y ellos saliendo, predicando en todas partes, avisando, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Jesús está vivo y algún día va a regresar otra vez a esta tierra en su segunda venida a poner un reino y a instaurar su justicia y su paz que solamente Él puede hacer. Entonces yo te invito para que medites en este tiempo en tu vida, que si no has recibido a Jesús como tu Salvador, este es el tiempo en que lo recibas, en que creas en Él como tu Señor y Salvador, y pues que realmente experimentes la victoria que Él ya obtuvo en la cruz del Calvario y pues de verdad yo te animo a que sigas adelante en el Evangelio y en la palabra. ¿Qué te parece si terminamos orando?
Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este increíble estudio. Gracias por todo lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Como tu plan perfecto siempre se cumple, Señor, te pido para que pues tú nos lleves a vivir conforme a tu voluntad, que en ese tiempo de Semana Santa podamos meditar en lo que tú has hecho, Señor, en lo que tú hiciste y en lo que harás, Señor. Gracias porque eres un Dios vivo, gracias porque Jesús resucitó, porque Él está vivo y está sentado a la diestra del Padre, y algún día Él vendrá a esta tierra por segunda vez a instaurar su reino y su paz, Señor, y su justicia. Te pedimos que nos lleves a vivir conforme a tu voluntad, te pido que nos lleves a ser personas obedientes y que decidamos vivir para ti con toda nuestra vida y con todo nuestro corazón. Gracias, bendito Dios, y te lo pedimos todo esto en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Bueno, entonces, espero te haya gustado este estudio. Si tienes alguna duda o pregunta o cuestionamiento, puedes contactarme a mi WhatsApp personal y con mucho gusto ahí podremos platicar, y si necesitas que oremos por algo, de igual forma. Pues que Dios te bendiga muchísimo y que sigas pasando un excelente día. Nos vemos, bye.